Buenas noches, este es el episodio 5 de Comentando tu cuento de terror. Yo soy Wilder, estoy con el gran Edwin y hoy día vamos a comentar y leer el cuento Lágrimas, escrito por Franco Arcia. Y nada, empezamos de una vez. Y dice así, desde que era una niña, ellas me lo avisaron. Desde el primer momento que miré a mamá sin vida en la cocina, con el café, su agua hirviente, derrochándose sobre el borde del caldero, supe de inmediato lo que habías hecho, pues ellas me lo advirtieron. Mis lágrimas me salvaban cada vez que tú estabas cerca. Realmente no sabía por qué sucedía, pero así fue. Simplemente se habían vuelto parte primordial de mi día a día, en mi hogar, en la escuela, cada vez que jugaba a las escondidas y me olvidaba de ti, ellas me decían que tú estabas aproximándote, espiándome, volando sobre mí como lo hace una mosca. Te vi en el espejo, en el reflejo de los charcos cuando la lluvia arremetía contra ese pequeño pueblo, en los cristales lejanos de los edificios del centro, y siempre ellas salían, siempre, surcaban mis mejillas con miedo, temblorosas, y me pedían a gritos que escapara de ti, que corriera para que no me tocara el mismo destino que hundió a mi mamá, con el agua del café cayendo sobre su cuerpo inerte. Y justamente, solamente me quedaba hacerles caso, pues no tenía nada más. Sin embargo, hoy me tocó enfrentarme, y aunque esta vez ellas no me pidieran que me alejara de ti, salían quebradizas entre mis ojos cristalizados. Ahora estoy de pie frente a tu sepulcro, observando tras una vista nublada tu lápida irritada. Hoy mis lágrimas me presagian tu muerte. Muy bien, eso fue Lágrimas de Franco Arcia. Antes de pasar a comentarlo, recuerda que si tú también quieres que tu relato pase por esta dinámica, el link con los detalles de la convocatoria está en la descripción de este video. Muy bien. Edwin, ¿qué te pareció Lágrimas? Me gustó bastante en realidad el relato que fuera tan, digamos, misterioso, ¿no? O difuso, ¿no? Que creo que esa es la intención del autor, ¿no? ¿A ti te gustó que sea así de misterioso? Sí, es más, una de las cosas que más me gusta como parte de la narración es que trata a sus lágrimas como si fueran un personaje, ¿no? Uno ve, digamos, este objeto, bueno, podemos decir objeto, ¿no? Inerte, como una cosa más, como un gesto más, como un elemento más de tu cuerpo, ¿no? Pero, digamos, el texto le da mucha personalidad. Tratas a las lágrimas como un mismo personaje, es más como una compañera, como una amiga, quizá como un asistente, porque le alerta del peligro, ¿no? Y sí, tienes toda la razón en cuanto a que es muy misterioso porque creo que de hecho deja muchas aristas o mucha libre interpretación a la hora de que, digamos, de deducir quién es este enemigo, ¿no? Esta persona a quien le rehuye o que finalmente se alegra de ver que va a morir o que está muerto. Deja mucho misterio. Sí, y de hecho lo estábamos comentando antes y tú hiciste una apreciación que de hecho yo no lo había pensado, pero ahora escuchando el texto de nuevo, o sea, me ha resonado más y veo bastante posible, ¿no? O sea, a mí al inicio me parece que lo que relata el texto es como hay un ente, ¿no? Claramente, ¿no? Que es al que se refiere digamos, al que en cierto modo está dedicado el texto, ¿no? Que es el tú, que es algo abstracto, como el miedo, el terror, pero que parece que pueda referirse a la muerte, por ejemplo, en cierto modo, ¿no? El terror a la muerte, ¿no? Que las lágrimas le avisan de esto y le avisaron cuando, digamos, la muerte le hizo lo que le hizo a su madre, que es matarla, ¿no? Obviamente, ¿no? Y que de hecho puede entenderse como es al final, ¿no? Pero tú mencionaste que de repente es su padre, ¿no? En un comentario, y yo creo que leyendo mucho más el texto me parece que puede ser mucho más posible, ¿no? Porque eso explicaría más, digamos, el hecho de que viera a esta cosa en sí misma, ¿no? Porque lo que dice básicamente es que en los reflejos del agua, en el espejo, todo lo ve, ¿no? Y lo que uno ve en el espejo es uno mismo, ¿no? Y de hecho, que se parezca a uno como un mismo padre, pues, ¿no? El ver, digamos, en uno la imagen de la gente que lo ha creado, pues, ¿no? Digamos. Y de repente eso es lo que se refiere al decir, lo veo en esto, todo esto, ¿no? Tienes un buen punto ahí. De hecho, yo no lo había visto de esa forma. Es decir, bueno, quizá yo decía, quizá era su padre, ¿no? Que
que vivían en su caso, que de repente estaban separados sus padres y por eso lo veía como un enemigo, o quizá la madre sufrió mucho, ¿no? No se me habría ocurrido, no se me había ocurrido darle tantas vueltas como para decir que de repente lo veía, digamos, en el espejo porque era su padre, porque él se parecía, ¿no? Claro, no creo que sean tantas vueltas, ¿sabes? Porque es como que, claro, ¿no? O sea, que se lo ve en el espejo, ¿no? O sea, ¿qué más puede ser, digamos, ahí, ¿no? Es como... Podría ser si lo ve en el espejo. O sea, yo lo pensé también de esa forma, ¿no? También podría ser un fantasma, porque al final de frente llega a la tumba y es como que, oye, o sea, este ente del que tanto huyas, que tanto te persigue, es una lápida, ¿no? O al menos te da a entender que la lápida le pertenece a él, entonces es como que, bueno, te percibe un espectro, o al menos un recuerdo, en todo caso sería un trauma psicológico. Por eso quizá, porque en el otro lado también me resulta un poco difícil conectar, digamos, la figura de un padre ausente con la muerte de la madre, ¿no? ¿Por qué lo culparía tan directamente y diga, ya, mi padre, o por los maltratos de mi padre, ¿no? Quizá, a mí me parece que sería un poquito como que hacer un personaje muy filosófico. No tenemos mucho el perfil del personaje, y finalmente podría ser porque este personaje habla con muchas metáforas, ¿no? Habla con muchas metáforas y personifica muchos elementos inanimados, como sus lágrimas, otra vez, ¿no? Eso es algo bueno del texto. O sea, a mí me gusta bastante el hecho de que no sea tan claro, descriptivo con las cosas que suceden, sino sea como, o sea, ponle un lenguaje medio poético para decirlo fácilmente. Sí. Y de hecho sí, o sea, puede ser su padre, o puede ser algún tipo de personificación del miedo, de la muerte, del terror, que es que lo invade, ¿no? Desde que, bueno... O un espectro, o un espectro. Un espectro, exacto, si quieres ponerlo así, que lo persigue. Otra cosa, me funciona mucho como relato corto, ¿no? O sea, voy a lo que tú dices, ¿no? O sea, funciona que sea tan misterioso, que sea tan ambiguo, que sea tan... Que haya mucha bruma, ¿no? Para tratar de comprender la complejidad de este relato, pero funciona y gusta porque es un relato corto. Digamos, si fuera algo más extenso, no sé, si fuera un cuento de 3.000 palabras, ese es un cuento creo que de 600 o 500 palabras, podríamos exigirle quizá claridad, pero al ser tan corto yo creo que cumple con los requisitos del misterio que plantea, ¿no? Que aparte, como tú dices, ¿no? El personaje mismo es misterioso. Así que, bien, creo que fluye. Quiero resaltar, o sea, digamos, creo que no es muy notorio, pero sí es hay un cuidado, creo, del lenguaje, ¿no? Al no explicar las cosas, pero a mostrar cómo es que sucede, ¿no? Por ejemplo, normalmente las lágrimas que le salen a la niña, bueno, a la persona que está rememorando, ¿no? El pasado, salen normal, no fluyendo, ¿no? Pero hacia el final, digamos, cuando dice que salen, como dice que salen quebradizas, ¿no? Entre esos ojos cristalizados, habla un poco como de que se está conteniendo en realidad ahí, ¿no? Porque no salen a chorro, digamos, sino que salen poco a poco, ¿no? Como en ese momento en que da a entender que, claro, que vence este miedo, ¿no? Que tenía, o vence vence esta cosa, ¿no? Ese cuidado del lenguaje me gustó bastante, al menos, por ejemplo, ¿no? Que creo que es intencional, ¿no? Que esté así. Claro, ahí tienes un punto. Y al mismo tiempo, yo quizá lo vi de una forma un poco más material. Es que sí, lo que dices tiene sentido, pero al mismo tiempo yo me imaginé ese momento en que tienes los ojos brillosos y parece que las lágrimas casi como que medio que se fragmentaran, ¿no? Como si fuera un cristal. En ese momento que está un poquito antes de llorar, ¿no? Cuando estás muy, muy triste. Me hizo pensar en esa escena, en esa sustancia, en esa forma que adoptan las lágrimas en ese momento. Otra cosa sobre el lenguaje, me gusta que le haya puesto mayúsculas a ciertas, para referirse, ¿no? Como tú, como mamá, cosas así, ¿no? Claro, eso puede parecer descuidado, pero es que sí intencional porque se repite, ¿no? O sea, que se repite, ¿no? Sí, al inicio dije como que, escribió esto con mayúscula, pero luego cuando vi que se repetía, o sea, ves un patrón, ahí obviamente es intencional, es a propósito, no es un descuido. Son las dos palabras que están así en mayúscula, ¿no? O sea, de repente sí eso podría, porque para completar, digamos, el dúo, ¿no? Si tienes mamá y tienes tú, de repente lo más lógico de completar el dúo es mamá y papá, ¿no? Y bueno, tú es una forma que hace el autor para darle más misterio, ¿no? Para que sea, digamos, no algo tan consciente de que está hablando tu papá, sino que está hablando de algo que teme, de algo que la acosa, que la aborda, que es tú, que para ella puede ser, digamos, que el significado para el autor puede ser
está en él, pero para los demás puede ser mucho más interpretable, ¿no? Que es algo que es un plus, me parece, del relato corto. Claro, yo siento que el lenguaje, como tú dices, está bastante cuidado. Quizá la parte que me hace un poquito de ruido, que sí me molesta un poquito Sí, ya dale, dale. como acotación, ¿no? Para Franco Arcia, vendría a ser al inicio, ¿no? Con el café, su agua hirviente, derrochándose, ¿no? O sea, creo que bastaría con decir con el café hirviente o con la tetera rebalsando agua hirviente. Siento que ese paréntesis es un poco innecesario, siento que me parte la oración, que me parte la lectura así como que un poco de forma fastidiosa, y sobre todo porque más adelante utiliza la misma figura del agua hirviendo de manera mucho más fluida. O sea, no hay una necesidad de especificar eso tan fuertemente cuando después utilizas el mismo recurso de manera tan ligera. O sea, si le dieras Entiendo. potencia a ambas, creo que entonces entendería que, oh, sí, que digamos que si bien no es un elemento impresionante, al menos el personaje quedó traumatizado o impactado por esto, ¿no? Pero sí, primero es como que así, muy fuerte, y luego como si nada, como que... Yo creo que es verdad, sí, en cierto modo, ¿no? Porque creo que si es que hay un llamado ahí en el paréntesis al agua hirviente, de repente es algo que como autor tú estás haciéndolo para que luego regreses, digamos, el guiño, por así decirlo, ¿no? Y si no hay un regreso de guiño, se ve como que solitario ese elemento ahí, ¿no? A mí de repente más de ese lado lo que el lenguaje como que me parecía que usaría otras palabras, yo era como derrochándose, no sé si derrocharse, de repente el autor no quería usar derramarse por algún sentido, ¿no? Porque es lo más normal que uno entiende, ¿no? Es que se está derramando, ¿no? Claro que derrochando implica que el agua es un recurso valioso, ¿no? El derrochar. Claro, esa parte ya con todo lo que carga, digamos, el cuento, quizá yo ya leí un poquito, digamos que personifica muchos objetos inanimados. Derrochándose podría ser como que la tetera derrochando, ¿no? Pero ese ya es mi lectura, ¿no? Es una lectura, digamos, que ya una vez terminaste. Una vez terminaste el cuento. Sin embargo, esa oración creo que está en el primer párrafo. Pero nada, son pequeños ajustecitos que de repente considerar. Algo También más. creo, sí, también de repente hay muchos mente y está muy cerca. Realmente no sabía por qué sucedía, pero si fue, simplemente se habían vuelto. Y hacia el final también, por ejemplo, ¿no? Y justamente, solamente me quedaba hacerles caso, ¿no? Esto de mente y mente hace como un sonido un poco que fastidia, digamos, en la lectura. Justamente, solamente, no sé. Que es algo que también yo limpiaría, porque no es como que... Quizás si hubiera uno más, digamos, en la primera página, te reforzaría el patrón, ¿no? Pero al estar Claro, si hubiera alguna reiteración adelante, más. Claro, como solamente están de la mitad para adelante, como que no hay un patrón constante. ¿A eso te refieres? Sí, o sea, yo creo que está bien usar justamente solamente, o sea, muchos mente o muchas palabras que resuenen, en tanto haya una mayor uso, una mayor reiteración que tenga un sentido, ¿no? Que no parezca, digamos, en este caso, como un poco descuidado, por así decirlo, nada más, ¿no? Claro, es que eso es la delicadeza con estos, digamos, elementos lingüísticos, ¿no? O los Además utilizas que es un bien, texto corto, bien de pues, inicio a fin, o no los utilizas, ¿no? Porque si no quedan mal. claro, en este caso es como, por ejemplo, cositas. es como meter el pie en la piscina, ¿no? Y no echarse de frente, ¿no? Sí, así lo veo yo, más o menos. Pero no, el texto me gustó igual, a pesar de las últimas cosas, me gustó bastante, en realidad, el hecho de esas últimas acotaciones que hemos hecho, digamos, son acotaciones tipo ya avanzadas, ¿no? Pero de ahí para atrás es un texto bastante bueno y breve. Sí, de acuerdo. ¿Algo más? ¿O ya estamos? No, creo que eso sería todo, honestamente. Bueno, recomiendo a todo el mundo que le pueda dar una leída, ¿no? Ya una leída y releída para que lo disfruten, ¿no? Y bueno, entonces eso fue todo sobre Lágrimas. Ya saben, para que apoyen y que este tipo de convocatoria, que sigamos haciendo esto con más relatos, continúe, por favor, ya saben, like, suscríbanse, síganos en Facebook e Instagram, y sobre todo comenten, no solamente para que el autor sepa también su opinión, sino para, no sé, vamos a hacer algo con esos comentarios algún día, que bueno, sí, próximamente. Y sobre todo también porque con esto también apoyan este proyecto. O sea, quieres que tu relato sea leído, apoya para que esto continúe. Dejen comentarios y quéjense si pueden. Hagan lo que quieran abajo. Hagan spam si quieren, no sé. Hay un poquito de salseo en el episodio 2, creo. Vayan y métanse en la pelea. Está bien. Bueno. Está bien. Bueno, entonces esto sería todo. Nos despedimos. Hasta luego.